Buenas a todos y a todas los que están del otro lado. Continuamos con este ciclo de entrevistas muy grato que venimos llevando acá en Encuentro Itinerante. Hoy estamos con Diego Hurtado, la verdad un personaje muy interesante que se nos presenta, porque bien podríamos decir, bueno, físico argentino, y un historiador de la ciencia, y reducirlo ahí porque tenés ya toda una experiencia espectacular en ese sentido, y en materia política y demás, pero a la vez sos un hombre de las letras, y bueno, como menciono también de la política, y un hombre que ha sabido convivir de alguna forma con estas esferas, ¿no? Ciencia, política, ficción, bueno, militancia. Así que, Diego, gracias por estar de aquel lado. Sabemos que hoy en día no es fácil hacerse un ratito, así que bueno, gracias y le damos curso a esto. Tal, gracias a vos por la invitación a este espacio. Bueno, Diego, una de las cuestiones quizás para arrancar, más de índole pintoresco que en tu vida, que fue esta aproximación que tuviste a Sábato cuando eras joven, y esta disyuntiva de, bueno, voy para el lado de la física o voy para el lado de las letras. ¿Querés contarnos un poco cómo fue esa experiencia? Y ya después nos metemos de lleno bueno, en lo que ha sido tu vida, lo que has laburado, y empezamos a pensar un poco el presente. Buenísimo. Primero aclaremos que hablamos de Ernesto Sábato, el escritor. Yo hoy me dedico más a leer y de hecho escribí para la Universidad General Sarmiento hace poquito. Tienen una colección de pensamiento latinoamericano donde me invitó un entrevistado tuyo, Eduardo Rinesi, de Jorge Sábato, como uno de los grandes tecnólogos, o sea, pero que son de la misma familia. Pero bueno, una curiosidad. No, vamos al punto. Gracias por la pregunta. Para mí es un episodio que me marcó mucho. Yo tenía 18, 19 años. Tenía año 82, final de la dictadura. Hay que entender, ¿no? A la generación. Es la generación de Malvinas. Yo no fui a Malvinas porque saqué número bajo y entonces había además pedido prórroga. Yo le tenía pánico a hacer el servicio militar. No quería saber nada. Tuve la suerte del número bajo, pero a la vez del número bajo había pedido prórroga, por las dudas. Bueno, finalmente no terminé. Ese año que yo lo voy a visitar a Sábato es el año de Malvinas. Yo lo voy a visitar a Sábato en febrero, a comienzos del año 82. Ese año yo entraba a la carrera de física. Yo había elegido estudiar física, venía a hacer colegio industrial, de una familia donde del lado paterno tremenda biblioteca y mi abuelo todo el tiempo recomendándote, regalándote libritos de su biblioteca, ¿no? Ese, digo, es como mi primer nexo, contacto más informal, pero de vivir en el tema. Mi abuelo un marxista, muy ortodoxo, que había estado en Cuba, estuvo en la Unión Soviética. La cosa viene por ahí, yo termino el colegio industrial, le escribo a Sábato, le mando 2 cuentos y una esquelita muy corta, diciéndole que estaba indeciso entre estudiar física o dedicarme a las letras. ¿Por qué le escribo a él? Primero porque la verdad que a mí me marcó. Después yo no lo volví a leer a Sábato. Yo se me fue quedando en el pasado. Cuando te hablo del pasado, lo dejé de leer a los 25 años. Me quedó ahí como una referencia de mi experiencia adolescente, que me marcaron sus novelas, Sobre héroes y tumbas, El túnel, pero también sus ensayos. Hombres y engranajes, Heterodoxia, El fantasma de la ¿cómo se llamaba? Un libro sobre reflexión literaria. Y en esa dicotomía del Sábato escritor de ficción y el Sábato ensayista, estaban estos 2 polos. Sábato es un físico que dejó la física y se dedicó a la literatura. Esta convergencia de que me había impactado mucho sus novelas. Por otro lado, un tipo que había estudiado física, pero que había abandonado, y yo conocía su trayectoria, sabía que había sido becado por Bernardo Husay a Francia, a París, y que en lugar de usar la plata de la beca para ir al laboratorio, se iba a juntar con los surrealistas y volvía al laboratorio borracho, y era una muy pintoresca. Yo me había anotado en la carrera de física, había hecho el ingreso, estaba haciendo el ingreso a la carrera de física, y para mi sorpresa recibo una carta de él, una carta por correo postal, que me invita un sábado a su casa. Yo ese sábado, mirá el cruce.
lo tengo como un hito en mi vida, en que yo me fui a tomar el tren a la hora de la siesta a santos lugares, ¿no? Porque quien Ernesto Sábato, su casa en santos lugares era un lugar medio mítico, yo qué sé. Cuando llegas a la casa ves un montón de vegetación, no ves la casa, ves vegetación, ¿no? Tocas timbre, bueno, me invitó a su casa, yo fui ese sábado a conversar con él. No me olvido nunca más, ese sábado fue una cosa muy, muy interesante. Había él invitado a Graciela Maturo. Graciela Maturo en ese momento era una persona que se dedicó a las letras. Dirigía una revista literaria, Megafón, y ahí conversamos de por qué yo me quería dedicar a la física cuando yo me tenía que dedicar a la literatura, y el consejo de él fue: dejá la física o olvídate de la física, dedícate a la literatura. Y el contacto con Graciela Maturo tenía que ver con escribir, publicar tus cosas en la revista de Graciela. Bueno, eso no ocurrió. Yo después volví a ir a la casa de él y ya tuve una charla con él más personal, estuvimos los dos solos, en la cocina de la casa, un tipo muy, 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 muy afectuoso, muy afectivo. Sábato, te mostraba toda la cantidad de tesis doctorales que tenía sobre su obra, ¿no? En un rincón, te mostraba anillados y te decía: mirá, estas son las tesis doctorales sobre mi obra. Un tipo impresionante, que yo no lo tenía identificado en términos políticos, tampoco hubiera cambiado mucho, pero yo era un adolescente que se acababa de hacer peronista por haber leído a Hernández Arregui, pero que estaba un poco mareado por la obra de Sábato, por ese perfil partido de alguien que estudió física pero que se dedicó y que hablaba de la racionalidad científica de manera deslumbrante, pero por otro lado su ficción era oscura, onírica, ¿no? El informe sobre ciegos era el mundo absolutamente opuesto de las tinieblas, como le gustaba decir a él, que se oponía de manera polar a la racionalidad que uno va a buscar en la física o en las matemáticas, ¿no? Bueno, esa fue mi experiencia con Sábato, me marcó realmente, me marcó en términos, quiero decir, casi vivenciales, ¿no? De experiencia. Yo tengo un muy buen recuerdo de él en lo personal. Él me mandó, después me siguió mandando por correo sus libros, es decir, realmente una persona muy... El punto es que contacto, y lo que surgió de contacto fue un fracaso. Él me recomendó: dedicarte a la literatura. Yo no me dediqué a la literatura, me puso en contacto con alguien que organizaba un premio literario. No participé del concurso literario, nunca publiqué nada hasta 20 años más tarde, donde participé de alguna revista digital cuando apareció. Ya te estoy hablando de, en realidad yo empecé a escribir en el diario La Nación, en el suplemento literario de La Nación, en los 90, pero eso ya es otra historia, ¿no? Es otro momento. Son 15, 20 años después, año 96, 97, claro, el suplemento literario de La Nación. Y ahí arranca esa beta de escritura de ficción con Sábato, no con Sábato, es decir, yo escribía, por eso le escribo a Sábato, pero digo, yo en la adolescencia ya escribía. Cuando empiezo a estudiar física, la ficción sigue siendo parte de mi actividad, pero más no, esto es importante para mí aclararlo, sí, hobby, no como hobby, para mí fue algo central escribir ficción, pero lo fui haciendo de manera subterránea y fui llevando mi carrera, mis estudios de física. Trabajé en la oficina de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas, es decir, para mí el tema sería la escritura, ¿no? Como continuidad. Claro. Y la ficción como uno de esos corredores, después de periodismo, etcétera. Pero para encuadrar tu pregunta, la experiencia con Sábato me dejó eso, es decir, me dejó esta idea de, bueno, yo con mis escritos de ficción llamé la atención de una persona, de un escritor muy reconocido, que me dijo: dedícate a la ficción. Le gustó, quería publicar mis cosas. Bueno, yo por cuestiones de autoexigencia, yo qué sé por qué, no intenté publicar, no me interesó tampoco publicar realmente, y fui llevando mi vida más social, comunitaria, de estudio, de trabajo, por otro lado que no fue la ficción. Y la ficción emergió a comienzos de los 2000, pero también de manera muy por goteo, hasta que publiqué hace muy poquito mi primer libro de ficción, hace 1 año, 2 años, porque tuve ahí una conversación con un par de amigos. Uno de estos amigos es Jorge Bocanera, que son los grandes editores. Él me publicó algún cuento en su revista. Él también leyó cosas mías en el año 2007, 2008. Le habían gustado mucho. Me decía: vos tenés que publicar, tenés que publicar. Bueno, así fue que llegué a publicar ficción hace poquito, publicando por goteo a lo largo de los años, ¿no?
pero sí acumulando, tirando mucho, escribiendo mucha ficción, tirando mucho, siendo muy selectivo, con criterios absolutamente personales, ¿no? Digo, porque no tuve mucha vida social en la literatura. ¿Crees ¿no? que esa manera de efectuar la práctica con la literatura, que es esto de escribir mucho y de ir desechando, como desmalezando, también la aplicabas en tu mundo más de orden laboral con relación a la física, la química y demás? Está muy buena tu pregunta. Yo creo que sí, tiene que ver con yo lo veo ahora, retrospectivamente, con una concepción espartana de la vida, ¿no? Es decir, todo lo que hagas te va a costar mucho, todo lo que hagas tenés que trabajarlo mucho, un nivel de autoexigencia importante. Yo elegí la carrera de física, creo que no por vocación, porque una de las carreras más difíciles y porque además exploraba un mundo, digo, que me atraía, que era el mundo de las matemáticas, de esta racionalidad, digo, que lo encontré en Sábato, ¿no? Yo creo que Sábato ayudó mucho. Borges también tiene algo de platónico, ¿no? Jugar al punto de que algunos escritores importantes pisaron el palito de pensar que Borges era un matemático. Sabía generar el efecto sabía internarse en el mundo de las matemáticas sin ser matemático. Yo no sé cuánto sabía de matemática Borges, pero exploraba, o exploró como nadie probablemente, esta idea de lo pitagórico, lo platónico, la transparencia, la permanencia, lo eterno frente a lo contingente, ¿no? Esa polaridad que es propia de la modernidad occidental, está en el núcleo del nacimiento del capitalismo junto con la ciencia moderna, ¿no? Esta contradicción sabatiana de las tinieblas y la transparencia de la razón, es lo que a mí me llevó a estudiar física y a poner niveles de exigencias. Y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales es un lugar muy, muy peculiar, para poner un término relativamente neutro, donde podríamos explorar mucho, abrir la cajita de lo peculiar y encontrar algunas variables que a vos, digo, te interesan mucho, a lo Piglia, ¿no? Es decir, estas cosas de la obsesión, yo qué sé, identificar la ficción como una máquina, ¿no? La máquina de ficción de Macedonio. Ese mundo está en la Facultad de Ciencias Exactas, donde ahí se cultiva una exigencia colectiva importante. Cuando vos vas a dar un parcial, se toma los sábados. Yo en la carrera de física, no sé cómo será ahora, por lo menos cuando a mí me tocaba cursar, vos tenías que vivir en exactas, porque no era una carrera para dedicarle la mitad de tu tiempo, había que dedicarle la vida, y los parciales duraban 4 horas, 5 horas. Al final de la carrera, cuando vos cursabas física teórica 2, física teórica 3, yo qué sé, mecánica de fluidos o física cuántica, vos arrancabas con el parcial a las 9 de la mañana y terminabas a las 2 de la tarde. Entonces uno veía, llegaba la gente a los parciales con sus sándwiches de salame, con los termos, porque en el medio había que comer, había que sobrevivir al tiempo. ¿Y qué era un parcial? Haces cuentas, llevas un lápiz, llevas una goma de borrar, una libretita, y haces cuentas, y vas por el colectivo haciendo cuentas, y llegás a tu casa los sábados y decís, no, el sábado voy a tener tiempo, voy a resolver este problema de electromagnetismo, porque sabés que es un problema que arrancás a las 8 de la mañana y lo terminás a las 2 de la tarde. Entonces digo, tiene un atractivo, es un filtro importante en términos socioeconómicos. Yo digo, vengo de una familia de abuelos, jubilación mínima, padres, jubilación mínima. Yo tuve que laburar para hacer la carrera, y tenés profesores que te dicen, acá no se puede trabajar si uno quiere cursar la carrera, ¿no? Tenés algunos, ojo, me tocó cursar en el año 82 con profesores de la dictadura. Acá no quiero ser injusto, para que no se malentienda. Uno de mis grandes profesores en la Facultad de Ciencias Exactas fue Paenza, que era un profesor excepcional, que no tiene absolutamente nada que ver con la dictadura en términos ideológicos, todo lo contrario, ¿no? Paenza estaba justamente formando parte del plantel de profesores, como el plantel de profesores resistente a todo lo que había ocurrido durante esos años, pero también tenía profesores que se habían mimetizado. No los quiero vincular a estos profesores
con terrorismo de Estado, ni mucho menos, pero que sí se habían mimetizado o tenían cierta afinidad con la ideología de derecha, ¿no? Entonces que entraban a un aula y te decían de manera muy, muy tranquila, miren, acá para cursar esta materia no se puede trabajar, yo necesito que ustedes estén en el laboratorio a la mañana, a la tarde estudian, parcialito todos los días, ¿no? Entonces era todo un tema, sobrevivir no era un problema colectivo. Claro. ¿No? Yo qué sé, la pasión del ciclo básico común, cuando yo era estudiante de tercero o cuarto año de carrera, fue una fuente de trabajo para mucho de lo que estudiábamos en exactas, porque podíamos dar clases en exactas, Claro. ¿sí? Hacer un salario como docente del CBC y a la vez seguir estudiando física, en mi caso, dentro. Entonces uno vivía en Ciudad Universitaria, por eso yo también trabajaba en la oficina de prensa, ahí editábamos o tratábamos de reeditar las obras de Barsavsky, de Amílcar Herrera, que habían desaparecido durante la dictadura. La vuelta a la democracia en la Facultad de Ciencias Exactas fue un momento muy interesante de recuperación de un pensamiento nacional vinculado a la ciencia y la tecnología, ¿no? Bueno, en ese sentido pensaba que por eso también me interesó tanto tu perfil. Me da la impresión de que uno de los inconvenientes que estamos teniendo quizás hace rato es que en la idea del cuadro político estamos dejando de lado una parte importante que me parece que está relacionada a la creatividad. Digamos, me da la impresión de que estamos haciendo toda una oda del pragmatismo y del laburo de hormiga que es muy identitario del peronismo y demás, pero estamos dejando de lado esa pata y a colación de qué digo esto, ¿no? De que vos sos un tipo de las ciencias, viste, ¿no? De algo bien exacto, riguroso y demás, pero a la vez tenés ese costado que te da la ficción, que es algo que te permite un universo mucho más laxo, un universo con otras, no sé si licencias, pero quizás sí. Entonces digo, no estamos quizás en presencia de un tiempo sin creativos, más que personas quizás con... Porque a Alberto y a su gente se le cae el tema de la tibieza, ¿no? Pero digo, sin determinación política y demás. Ahora, me da la impresión esa de que estamos ante una clase dirigente que básicamente no es creativa. Vos, en ese sentido, ¿qué pensás? ¿Qué pensás de los cuadros políticos? ¿Cómo es que los ves? ¿Te has topado con cuadros políticos que uno dice, bueno, tienen una formación integral y ahí uno ve, eso lo ve después reflejado en la política? Déjame hacer una brevísima introducción, muy breve, y tiene que ver con esto de que yo me quiero sacar el collar, el San Benito de físico. Nunca ejercí como físico, yo me doctoré en física, pero me fui hacia la historia. Yo hoy soy investigador de CONICET en historia. Tu pregunta es muy difícil y está muy, muy interesante para aportar elementos a la reflexión. No te voy a responder tú. No, pero para que lo pensemos juntos. Sí, te lo digo de manera irónica, para pensarlo juntos, pero está muy bueno porque yo creo que deberíamos empezar a pensar desde algo que viene planteando Alejandro Horowitz, con quien yo tengo un diálogo imaginario con sus textos muy, muy, muy contradictorio. Por un lado, a mí, primero entré a Horowitz por los 4 peronismos. Punto 1, me parece, es uno de mis libros de cabecera. Fin de la historia, ahí está. Pero también hay un Horowitz que habla de la democracia de la derrota, que es un mensaje militante tremendo, desde la militancia tremendo, ¿no? Sí. Está bien, al monstruo hay que mirarlo de frente, no digo, no demos malas noticias, no. Me parece muy precisa la caracterización de entender que vivimos en la democracia de la derrota. O para pensar en un cuadro político, digamos, ¿no? Y esta tensión entre cuestiones que aparentemente quizás son antagónicas, como es el pragmatismo que se le exige a la política, sobre todo dentro del peronismo y demás, en el campo nacional y popular, y esa suerte de estado laxo o de ciertas concesiones que puede tener la ficción y el trabajo con la ficción. Perfecto, yo iba a esto cuando arranqué con Horowitz y te empecé a hablar de la democracia de la derrota. Yo tengo una diferencia crucial con Horowitz, que es 2003-2015.
2003-2015, yo creo que ahí se ve irrumpir. Para mí fue todo en los 90, yo te digo, en los 90 estaba estudiando latín. En 2006 yo ya estaba trabajando en la historia de la energía nuclear en la Argentina y estaba haciendo gestión en la Universidad Nacional de San Martín. Es decir, algo pasó que yo recuperé mi identidad perdida en la década de los 80 como militante, porque esa cosa que yo entendía que era el peronismo realmente estaba viva y era capaz de llegar al poder y era capaz de volver a plantear un proyecto de sociedad. Digo, entonces yo entiendo que estos 12 años fueron una reversión de esa democracia de la derrota, que mostró que era posible, que mostró una militancia con niveles, yo diría, para poner el término que vos usaste, de creatividad, de construcción de un imaginario comunitario, colectivo. Esta idea de que la patria es el otro va mucho más allá de la frase, ¿no? Es decir, pensar la militancia como una forma de vida que nosotros desde la ciencia y la tecnología la entendíamos como cómo gestionar producción de conocimiento científico, por ejemplo, en la Universidad Nacional de San Martín, que es el lugar que a mí me tocó, y cómo esa militancia dentro del campo universitario, dentro de la gestión de la producción de conocimiento, suponía alinear las agendas de producción de conocimiento a un proyecto de sociedad. Y en ese momento, en el momento quizás más intenso de tu labor como gestionando y pensando políticas y demás, ese plano bien concreto de lo que es el trabajo político, ¿escribías, leías, mantenías la relación con la ficción? Muchísimo, porque lo que ocurrió en mi caso particular, en la Universidad de San Martín, digámoslo también, la Universidad de San Martín fue una universidad muy favorecida en términos de inversión, porque la universidad mostró un perfil muy dinámico. En la Universidad de San Martín traíamos premios Nobel de literatura como Coetzee a dar cursos de literatura. La revista Nómada de Jorge Bocanera, que se publicó entre 2006 y 2010, una revista de cultura, de literatura. Hay que revisarla, esa revista. Para mí fue todo yo en el año 2006 era secretario de investigación, trabajaba en un grupo, dentro de un grupo, habíamos creado un centro de estudios de historia de la ciencia y la tecnología en la universidad. Jorge Bocanera me hizo colaborar, me publica mi primer cuento en el año 2008 en su revista Nómada, porque había un clima interesante de construcción de modelo de universidad pública. Yo lo mismo, hablando con Eduardo Rinesi, hablando con colegas de la Universidad de Quilmes. Esto no ocurrió solo en la Universidad de San Martín, fue un momento muy, muy dinámico, muy creativo, al punto de que nosotros nos planteábamos cómo debe ser un campus para el partido de San Martín, y decíamos, tiene que ser un campus abierto, sin fronteras, ¿no? Teníamos ahí un poco el privilegio de tener al INTI, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, al Centro Atómico Constituyentes, a CITEDEF, este Centro de Investigaciones de las Fuerzas Armadas, a CEGEMAR, un centro vinculado a la minería y a la geología. Toda la zona, ahí se crea el Polo Tecnológico Constituyentes, y la Universidad de San Martín crece produciendo, lo digo de manera metafórica, reproduciendo el sistema científico adentro del campus. Nosotros le dábamos espacio dentro del campus a la Comisión de Energía Atómica, y me gustaría emparentar tu pregunta a esta cuestión. Déjame poner el concepto de batalla cultural, y entonces lo que podríamos pensar para sintetizar es que al 2015 veníamos dando una batalla cultural de manera muy dinámica, acompañándolo de un proceso de recuperación del Estado, entendiendo el Estado como un campo de batalla, que la derecha coopta. La derecha no viene a destruir el Estado, la derecha viene a cooptar el Estado, ¿no? En la retórica hay que achicar el Estado, y sí, lo destruye, ¿no? Donde el peronismo, yo me considero kirchnerista, peronista,
peronista de la vertiente kirchnerista, creo que lo que mostró el kirchnerismo, los 12 años de kirchnerismo, y lo perdimos en los últimos 4 años, es el concepto de institucionalidad. El peronismo fue institucionalista, probablemente sea hoy la única fuerza política que tiene su mayor potencialidad en la defensa de la institucionalidad, entendiendo las instituciones como el lugar de estabilidad de un proyecto de país. Y eso es lo que se había iniciado con el kirchnerismo, la recuperación del Estado desde su vertiente institucional, las universidades públicas, la ciencia y la tecnología, otros campos, ¿no? Digo, yo hablo de lo que conozco, o de lo que más conozco, digo, lo primero que quiere hacer la derecha lumpen, o el neoliberalismo lumpen que le toca padecer a América Latina, es a desinstitucionalizarnos, ¿no? Que en un punto podríamos dedicar todo lo que resta a tratar de entender esto, y cuando volvemos con Alberto Fernández, en lugar de centrarnos en recuperar lo que habíamos perdido en 2015, loteamos el Estado y nos autobloqueamos. Generamos un proceso de autobloqueo. En el Ministerio de Ciencia nos descentralizan la Agencia Nacional de Promoción. Esperen, se la dan, lo ponen a Salvarezza de ministro, pero le sacan su principal fuente de financiación. No se la sacan porque en un punto logramos convivir de manera más o menos armónica, pero la Agencia Nacional de Promoción se autopercibió como una unidad autónoma que quería trabajar con el Ministerio de la Producción, etc. Y ahí me parece que lo que vos planteás se nos quedó en el camino, porque entramos en una batalla de disputas internas, de tratar de hacer girar la rueda del Estado sin poderla hacer arrancar, al punto de que te digo que la pandemia nos ayudó. La pandemia fue el momento más virtuoso porque el haber tenido una emergencia nacional nos obligó a coordinar, a trabajar en conjunto, a llamarnos por teléfono con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de Defensa, y ese fue un momento en donde nos lo decíamos. Yo tengo mensajes de WhatsApp donde con otros funcionarias, a mí desde la secretaria, me tocó ser secretario de Planeamiento en el Ministerio de Ciencia, acompañándolo primero a Salvarezza, después a Filmus, donde cuando ya estábamos viendo que estábamos llegando a lo que podríamos llamar el momento de salida de la pandemia, nos decíamos por mensajes, no perdamos estos vínculos de coordinación que logramos articular durante la pandemia. Ahí hay algo interesante, que me parece que de suma importancia, lo que decís. ¿Por qué? Porque me da la impresión de que tiene mucho que ver con una cuestión que planteamos, si no me equivoco, creo que con María Pía López acá, creo que con María Pía fue. En esto de que nos da la impresión de que un problema importante del albertismo, si se quiere llamar albertismo, bueno, o de la última gestión, es que no se identificaron problemas. No es que no se abordaron, ni siquiera se identificaron ciertos problemas muy palpables si uno camina un poco en la calle. Se siguió hablando, pretendiendo un interlocutor que ya no estaba, en una condición en la que ya no estaba, el pueblo argentino. Por ejemplo, en esta discusión que se plantea de, bueno, ojo porque si gana Milei vas a perder los derechos. Está claro que eso iba a suceder y bueno, finalmente está sucediendo, ¿no? Pero le hablábamos de esa manera a una gran masa, por ejemplo, de trabajadores y trabajadoras que ya ni siquiera percibían esos derechos y que, o que al menos no tenían ni la noción de que era para quienes estaban hablando un derecho, ¿no? Entonces, uno de los problemas importantes del albertismo o de la gestión de Alberto, me parece que no solo que no se abordaron los problemas, sino que lo principal, no se detectaron ciertos problemas importantes que estaban sucediendo. Entonces, cuando vos decís, la pandemia nos ayudó, me parece que vas un poco a eso, como que había al menos un enemigo, digamos, había un problema al cual abordar. Y que cuando hubo un problema, efectivamente se trabajó y se trabajó bien, digamos. Eso por una parte, que me parece que va un poco de la mano con lo que decís. Y lo otro que quiero retomar y no quiero perder, es en esto de, insisto con el tema, perdón que sea medio insistente, y es esto de que, pero ¿por qué yo lo traigo a colación? Y un poco también por eso te convoqué acá, porque me parece que tenés este perfil y es interesante charlarlo con vos. Me pasa que cada vez que escucho, al menos a mí y a un montón de compañeros, compañeras, amigos, gente que no está en la política, pero igualmente se ve atraído por algunos discursos,
hay perfiles políticos muy interesantes y cuando uno escarba un poquito son perfiles que no están totalmente abocados a esa dinámica y esa lógica de estar 24/24 para la política, de no despegarse un centímetro de la experiencia política, de no tener, por ejemplo, otro campo de afección como puede ser la ficción, como pueden ser otro tipo de disciplinas, y que al no tener ese despegue no logran una distancia, como digamos, como si la política fuera una pelea de boxeo, en la que ellos siempre están agarrados al contrario de Andrés, pero no se permiten boxear con distancia. Digamos, no hay otras distancias posibles, ¿no? Entonces me da la impresión de que una de las cuestiones que le está faltando a la política es perfiles de políticos más integrales, para lograr otro tipo de distancias con la realidad, otro tipo de abstracción, otro tipo de relación con lo más próximo, y a eso un poco iba. No sé si estás de acuerdo, no sé si querés cómo pensarlo. No, está muy bueno lo que decís. Primero, yo no creo que haya nada que se parezca al albertismo. Creo que hay albertistas, no hay albertismo. Bien. Porque ¿qué vendría a ser el albertismo? Es decir, punto uno, ¿no? Voy a tratar de ser un poco más enfocado que lo que vine siendo hasta ahora, ¿no? Digo, para tratar de desbordarme menos, digo, en las respuestas. Yo lo que vi, déjame empezar por mi experiencia personal, que fue una experiencia intensa, porque yo fui presidente de la Autoridad Regulatoria Nuclear con Cristina. Un año muy intenso, 2015. Entonces yo viví de paso aprovecho y lo digo porque la verdad que es un orgullo, es tener un decreto firmado por Cristina en donde me toca gestionar la Autoridad Regulatoria Nuclear, que es una institución perteneciente a un sector tecnológico de la Argentina robusto y emblemático, sector nuclear. Y yo gestioné desde la Autoridad Regulatoria Nuclear, que dependía de Secretaría General de Presidencia, y el sector nuclear dependiendo del Ministerio de Planificación, ¿no? Entonces, levantando el teléfono y hablando con la gente de Planificación, las cosas eran muy diferentes. Vos no sabés cómo nos gritábamos, cómo nos peleábamos cara a cara, por teléfono. Cuando yo hablaba con Nucleoeléctrica y les decía que a Tucha había que cambiar el sistema de emergencia eléctrico, generador, y entonces me decía, bueno, pero no se puede parar en tal momento porque tenemos, bueno, pero acá hay una inversión de $50 millones, pero se iba para adelante, nos matábamos, pero entendíamos que era una discusión de la cual valía la pena y de la cual tenía que salir una decisión para que las cosas fueran para adelante. Es el final, ¿no? Te hablé del comienzo del kirchnerismo. Yo gestionando en la Universidad de San Martín. En algún momento paso de la Universidad de San Martín como secretario de transferencia de tecnología a la Autoridad Regulatoria Nuclear. Y ahí jugás en primera, digo. Entonces, poco quiero hacer esta comparación. Llegamos al ministerio, yo con el macrismo me volví a la Universidad de San Martín, a la casita de mis viejos, volví a mi mundo de la academia, profesor e investigador, ya no hice gestión universitaria durante esos 4 años. 2019 me convoca Salvarezza para ir como secretario de planeamiento y entrar al directorio de la CONAE. Ad honorem, obviamente me tenía que ver con mi cargo. Y después 2 años en la CONEA, o sea que te puedo hablar de una experiencia muy intensa de estar en el Ministerio de Ciencia y en la Comisión de Actividades Espaciales y después en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y para ponerlo sencillo, el caso nuclear, tuvimos para los proyectos, pero teníamos unos salarios pésimos y teníamos que ver cómo hacíamos para que no se nos mire a la gente joven que cruzaba la calle, que multiplicaba su salario por 2, por 3 o por 4, y estamos hablando de gente muy calificada del sector nuclear, que es un sector muy profesionalizado, en todos los niveles, desde técnicos hasta ingenieras, ingenieros, doctores, doctoras, personal administrativo, ¿no? Pero no había política nuclear, no hubo política nuclear. Alberto viaja a China, firma con Xi Jinping, se compromete a la tercer central nuclear,
empiezan a viajar a la Argentina delegaciones de funcionarios, funcionarias de los Estados Unidos y nos traen nunca ese proyecto. En el Ministerio de Ciencia pudimos ir para adelante con proyectos, pero tampoco una política consistente. En ese ámbito, la sensación es la de algo que no logró arrancar por propias contradicciones internas. Con respecto al tipo de cuadros políticos, al tipo de militancia dentro de la gestión, te doy un diagnóstico. Un poco, a ver, no sé cómo lo vas a leer. Yo creo que tuvimos y tenemos probablemente un exceso de narcisismo. Estoy haciendo entrar una variable que parece un poco desconectada, pero que yo creo que tiene mucho que ver con la lógica que te imponen las redes en la militancia o en la actividad política, en donde las redes aparece la voz del individuo, que habla desde algún lugar de manera apodíctica, porque no podés poner más de 2 oraciones, y necesitas buscar visibilidad, ¿no? Y entonces las redes como un lugar que en algún punto obstaculiza, desarticula los espacios colectivos. Este reclamo, el lugar del peronismo es la calle, el lugar de la militancia es lo colectivo, lo comunitario, estar en el territorio, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, veo organizaciones políticas que están partidas, que tienen los militantes, las militantes del territorio, que es donde yo por lo menos veo lo que necesitamos volver a realizar, y veo, lo digo de la peor manera, muchos soviets o comisarios políticos que aparecen en las redes, que suelen hablar de manera dogmática, gente muy inteligente, gente que yo respeto, que incluso probablemente lo estoy exagerando o exacerbando, solo para ponerlo de manera didáctica y simple, pero me parece que ahí se nos rompió la trama militante que hay que volver a recomponer, y entonces lo que hoy escuchamos es hay que volver a reconstruir trama militante desde abajo, ser horizontales. Bueno, pero para hacer eso necesitamos recuperar espacios de militancia y tenemos que ver cómo resignificamos las redes sociales. No podemos dejar de usar redes sociales, eso está claro, ¿no? Eso está claro. Ahora, las redes sociales están diseñadas para generar individualismo, para generar exacerbación. Ya sabemos, ¿no?, lo que producen las redes sociales. No para construir pensamiento político, no para construir comunidad organizada o para construir comunidad. Necesitamos las redes. Bueno, ahí es donde vuelvo a Horowitz y donde digo, si nos está ganando la batalla el 1% aliado del 10% que concentran la riqueza y nos dejan de a pie a las mayorías, y donde necesitamos recuperar un proyecto de país. La derecha no tiene proyecto de país, tiene plan de negocios, tiene algo vinculado a capturar la producción de valor. Me parece que va por ahí. Yo veo, si me pedís un primer diagnóstico, es un nivel, digo narcisismo, podríamos bajar un par de escalones del concepto de narcisismo, ¿no? Esta idea de construir individualidades que buscan visibilidad. Yo qué sé, creo que faltan instancias en donde incluso podamos fomentar la conducción de quienes realmente demuestran capacidades de conducción. Bien. Digo, veo mucho esto. Perdóname la ambigüedad. No, está muy bien, está muy bien. No, ni hablar. Diego, ¿estás en este momento escribiendo algo? ¿Tenés pensado publicar algo más? ¿Cómo venís con la escritura? Bien, cuando vos me hablas de escritura, volvamos a la escritura, gracias. Me sacaste de este terreno complicado
que es el ahora, ¿no? Estamos en el más puro y en la barrera del presente con lo que tenemos que enfrentar mañana a la mañana. Que como ves, si seguimos por ahí, solo me vas a sacar balbuceos. El tema de la escritura. Para mí la escritura tiene, o es, en términos topográficos, presenta una continuidad. Yo digo, me dedico a la historia de la ciencia y la tecnología, y yo siento que ahí ejerzo la escritura, que me emparenta con, hay una continuidad entre la escritura de ficción para mí y la historia, ¿no? Entonces digo, yo tengo publicado un libro en coautoría con Miguel de Azúa, de 2006, 2007 en Eudeva, un texto que circula mucho en las maestrías, que es la historia argentina, un proyecto inconcluso del 2010, una historia de la energía nuclear, el sueño de la Argentina atómica, 2014. Publico regularmente artículos académicos. ¿Y cómo es ese trabajo, perdón que te interrumpa, de una suerte de desdoblamiento para, porque vos tenés que tener un registro para trabajar la ficción y obviamente un registro muy distinto para, creo, ¿no? Para trabajar algo más de orden académico. Ahí voy, ¿no? Es que para mí ahí hay una continuidad. Yo escribo mucho periodismo, me gusta publicar en el Cohete a la Luz, vengo haciendo periodismo desde la década de los 90. Ahí yo descubrí otra línea de fuga para la escritura. Entonces, en todo esto yo lo que veo es que yo por lo menos pienso en una caja de herramientas que utilizo de distintas maneras para escribir historia, para hacer periodismo, para escribir ficción o para hacer poesía. Yo digo, mi librito de lo que se llama Mar y Punto, que publiqué hace poquito, son textos cortos, narrativa corta y poesías, y que están entreverados y que construyen algún tipo de continuidad. Incluso alguien llegó a decir, ahí parece que hay una novela escondida. Sí, bueno, fue la intención. Originalmente era el proyecto de una novela que no fue, que yo no quise continuar porque me di cuenta que que me sentía más cómodo yendo por otro lado. Pero ¿a qué voy con esto? A que cuando yo pienso en la ficción o en la escritura de ficción, también yo trato de trabajar núcleos temáticos que son una continuidad o una extensión de lo que yo vengo trabajando en la historia. Entonces, si vos me decís, bueno, pero ¿cuáles son tus núcleos? No sé si digo, porque viste que cuando hace ficción se propone algo y otra cosa. Bueno, ya que hablábamos de Sábato, en un principio hay un libro muy interesante que tengo por acá arriba, una discusión entre Sábato y Borges, que Borges le dice, Sábato, si usted quiere escribir sobre política, trate de no hacerlo tan explícito. Le dice, si quiere escribir sobre política, no piense en política, digamos, porque sabe que los cursos de la ficción son muy sinuosos, sino uno por ahí se pretende un plan de inicio a priori y después termina en cualquier lado. Exactamente. Va por ahí el punto, así creo yo, interpreto o trato de racionalizar o de poner en palabras cómo yo trato de hacer ficción. Esto a mí me resulta muy difícil de expresar. Yo creo que también el hecho de haber arrancado por la física, haber hecho gestión de la ciencia y la tecnología, me encasilla en un lugar muy complicado, en el que me siento cercado, socialmente cercado. Entonces también hay esto de que yo no suelo hablar mucho de ficción y me empiezo a animar ahora por una cuestión de edad, porque me siento un poco más robusto en el sentido de poder expresar o animarte a hablar. Y ahí yo entiendo que la manera en que yo hago ficción y que lo trato de poner en palabras tiene que ver con estos núcleos temáticos muy emparentados con la racionalidad, con la búsqueda racional que fracasa y que te termina, ¿no? Esta cosa muy bipolar que está en el núcleo de la modernidad, que vos querés ir por el lugar de la transparencia y terminás en una caverna oscura interpretando sueños, ¿no? El mundo de Freud, al cual llegamos. Me parece que eso es un nervio, ¿no? Una fibra muy sensible. Lo trabajó Piglia esto, ¿no? Cuando Piglia de las usinas de ficcionalidad, ahí me parece que hay una imagen. A mí me atrae mucho Piglia en esa vertiente, ¿no? Y me gusta mucho Saer, Juan José Saer. La verdad que últimamente lo vengo obsesivamente leyendo y releyendo, pero en Saer no está esa vertiente de reflexión. Yo diría, voy a usar una imagen equivocada, pero vos la vas a entender.
Saer es un escritor de ficción puro. O sea, no está contaminado. Estoy diciendo algo equivocado. No, pero se entiende perfectamente. No se entiende, ¿no? Es decir, como no le fue Piglia, esto no lo merece a Piglia, quiero decir, en Piglia hay un núcleo, el hecho de que él se haya dedicado a la crítica literaria, este intento de reflexionar sobre la ficción ya lo coloca en un lugar de búsqueda, de explicación o de comprensión de qué es la ficción, que no está en Saer. Saer escribió algunos libros que reflexiona, pero reflexiona como un escritor reflexiona sobre su profesión. Sí, tiene un que otro libro de ensayo, pero eso es otro laburo. De hecho, pienso en teoría de la prosa de Piglia, y en ese sentido no hay nada de Saer como eso, digamos. No está esa búsqueda. Te iba a decir exactamente, ¿no? Perfecto el ejemplo. O un Faulkner, al cual yo llego a Faulkner por el tema este del fluir de la conciencia. A mí me fascinó eso a los 18 años, que está en algún punto, está en el informe sobre ciegos. A mí es Sábato el que me lleva a leer a Sábato me lleva a leer a Faulkner. A mí me impactó mucho leer una breve historia de la literatura de Borges, en donde esos poquitos años que tuvo Borges de profesor de literatura, que era como un antiprofesor, porque no le importaba nada evaluar, no le importaba nada sistematizar, todo lo que se supone que uno debe hacer en una clase de literatura. Y Borges viene así, pero con un mandoble a la literatura, no, breve historia de la literatura norteamericana, perdón, no de la literatura, breve historia de la literatura norteamericana, que es un librito muy chiquito, en donde a John Dos Passos, mandoble, a Hemingway, mandoble, y así va pasando autor por autor, a los poetas, va rescatando algunos rasgos, como era Borges, ¿no? Es decir, muy irónico, pero cuando llega Faulkner dice, bueno, estamos frente a un escritor con vetas shakespearianas. Y pasa por Faulkner. Vos decís, pucha, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que Onetti, el propio Cortázar, todo el boom latinoamericano, el propio García Márquez, reivindican mucho la literatura de Faulkner, que es la literatura del sur norteamericano. Y ahí el fluir de la conciencia, a mí me parece que hay algo que por lo menos a mí me atrajo mucho. Hoy no sé dónde está eso en mi motivación para escribir, pero esta idea de que el fluir de la conciencia te saca totalmente de cualquier tipo de encuadramiento y te permite... Muy psicoanalítico la Darío. A la vez se genera un efecto de ficción, porque el fluir de la conciencia termina siendo también un artificio que vos utilizás para tratar de generar la ficción de que alguien está pensando y que vos te pudiste meter en el subconsciente. También hay un trabajo de racionalidad, ¿no? Total. Importante. Ya que traemos a Piglia, quizá para ir cerrando, pero es algo que me queda picando. Piglia todo el tiempo trae a colación a Valéry, a Paul Valéry, y esta idea de que no se puede gobernar por la pura coerción de los cuerpos contra los cuerpos, sino que hacen falta siempre fuerzas ficcionales que estén ahí dando vuelta y que uno las sepa interpretar y también que las deslice, ¿no? En ese sentido pienso, sigamos por ahí un poquito más a lo que nos atañe ahora, a Milei, ¿no? Con muchos amigos, amigas, conocidos, pongo las legislativas siempre como un punto, las que vienen, ¿no?, de inflexión para ver hasta qué punto, si ahí se refrenda, o sea, si ahí se vuelve a apoyar esto que estamos viviendo, efectivamente hay un cambio subjetivo muy grande en la sociedad y efectivamente hay fuerzas ficcionales que están digamos, operando de una manera realmente significativa. No sé cómo lo ves. Está perfecto, como decir. Me parece que estamos viviendo hoy la Argentina, yo creo que estamos viviendo en una ficción distópica, ¿no? Es decir, por lo menos para quienes ven el mundo desde el peronismo, donde ficción y realidad... Ay, perdón, se me cortó. No pasa nada, ahí volvió. Donde ficción y realidad hoy están imbricados de una manera inescindible, ¿no? Me parece. Es decir, yo por lo menos no lo estoy viviendo
de manera... Es decir, esto que vos decís, el problema de... Yo me veo, en términos subjetivos, tambaleando respecto a mis marcos conceptuales, para decirlo de alguna manera pretenciosa, Sí. para la realidad política, para pensar la realidad cultural, para pensar tu vida cotidiana, para pensar el futuro. Digo, yo fui abuelo hace 1 año y pico, estoy muy feliz con mi nieta, Charito, y apareció toda una... Y no lo estoy viviendo del todo. Si mi nieto hubiera nacido en 2012, era otra cosa. Es decir, nacía en una Argentina con futuro, ¿no? Con un futuro en una sociedad que estaba generando valores colectivos, ¿no? Dignos de ser vividos. Hoy yo pienso en el mundo que va a heredar un nene, una nena de 10, 11 años. Es decir, está bien, no pasa solo en la Argentina esto, es a nivel global, digo. Es decir, lo que me parece que se derrumba es el capitalismo. Lo que pasa, yo esto, bueno, acá entramos de nuevo, yo digo, te digo lo que veo, lo que pienso, basándome en autores, basándonos en lo que sabemos hacer nosotros, que es pensar a partir de lecturas y de marcos conceptuales para pensar hacia dónde va la ciencia y la tecnología, cómo debe ser una política científico-tecnológica para un país de la semiperiferia latinoamericana como Argentina. Hoy uno mira para adelante y dice, momento, no lo sé pensar. Se acabaron mis instrumentos conceptuales para pensar los próximos 30 años de la Argentina, hoy están en cuestión. Para mí, digo, mis instrumentos, es decir, en lo que se está transformando y el capitalismo agonizante puede ser algo peor. Es decir, nosotros pensábamos que el final del capitalismo iba a llevarnos a un estadio superior, para decirlo de alguna forma rápida, y pareciera ser que hay una posibilidad de que nos lleve a algo peor. ¿Y crees que la clase dirigente, la clase política, también sintió este sacudón que sentís vos y que sentimos varios de nosotros, o no? Mirá, te lo digo con absoluta sinceridad, porque valoro mucho tu espacio, vi otras entrevistas y me parece que no se puede hablar de otra manera. Yo veo en la conducción de Cristina una mirada muy sofisticada, a pesar de todo lo que se construye sobre Cristina, que es una construcción ideológica, ¿no? Es decir, de una conducción que le gusta usar el dedo, de una construcción que tiene mucho de autocrática. Yo veo todo lo contrario, yo veo en Cristina una conducción creativa, abierta a las novedades. Cuando nosotros nos sentamos como Grupo Cita, yo no sé si lo ubicás, el Grupo Cita, Ciencia y Tecnología Argentina, somos alrededor de 30, 35 personas que nos identificamos y que nos identificamos con el kirchnerismo y tratamos de crear un grupo de militancia científica, tecnológica. Cristina nos convoca, ya no recuerdo si fue en el 2016, en los primeros momentos del macrismo, y en ese momento Cristina nos planteó que lo que teníamos que pensar era la construcción de la subjetividad, que eso trascendía a las redes. Escuchemos a Horacio González, o ella estaba escuchando a Horacio, y veías una Cristina que pensaba con líneas de fuga, que tenía un horizonte abierto y que no te decía, tenemos que recuperar lo que dejamos en el 2015, era una Cristina abierta hacia un futuro de incertidumbres. Uso el concepto de incertidumbre como lo usa Wallerstein, como lo usa el keynesianismo. La incertidumbre es aquello donde no logran nuestros instrumentos analíticos penetrar, porque la incertidumbre es oscuridad. Y yo pienso en que varios años después entendí un poco lo que planteó en esa charla Cristina como reflexión de donde había quedado la Argentina en el 2015 y lo que empezaba con el macrismo, uno con sus categorías, derecha neoliberal, conservadora, más la escuela Basualdo, esta mirada de la valorización financiera que vuelve al gobierno, ¿no?
cuando uno mira el último documento de Cristina y ve las respuestas, es lamentable que hay intelectuales importantes que critican porque aparentemente Cristina no estaría entendiendo lo que significa el déficit, como si fuera un parcialito de Economía 1 del ciclo básico común de la Universidad de Buenos Aires, cuando lo que está haciendo Cristina con ese documento es hablándole a muchas audiencias. Es un documento multidimensional donde lo que se está tratando de trazar son líneas interpretativas. Ahora, para esa lectura hay que, como siempre, ¿no? Es decir, quiero decir esto, a ver si me sale. Para poder leer a Cristina en esa clave, me parece que hay que tener una lectura profunda de lo que fue Perón en la década de los 60, ¿no? En momentos muy difíciles de nuestro país, en donde Perón estaba en el exilio. No. Son momentos muy diferentes, son contextos muy diferentes, pero a mí me resulta muy llamativo que se hable de una alternativa a lo que ocurrió en la Argentina entre 2003 y 2015, cuando no hay nada para mostrar alternativo, o en todo caso hay para mostrar 2019-2023, hagamos la concesión de que hay algo que se llama albertismo. Perfecto, mirá, gobernó, fue una calamidad, hubo redistribución inversa, seguimos con la pérdida de salario, fue en algún punto un antiperonismo medido por las variables en las que podemos jugar al peronismo clásico. Y por otro lado, 2003-2015, me parece que nos falta mucho entender lo que pasó desde la mirada más navegada contracorriente de lo que ocurre a nivel global, etcétera, etcétera. En ese registro me parece que hay una riqueza importante dentro de la experiencia periodista. A mí me gusta mucho, para pasar al presente, un par de libros que escribió Damián Celsi. Damián Celsi, tengo acá Teoría de la Militancia. Y la Organización Permanente. Sí, y después tiene una novela él también, si no me equivoco, que me la dio el hijo de Eduardo Rinesi, el chino Rinesi, Canción de la Desconfianza, algo así. A ver, está por acá, lo tengo por acá. Mirá, acá tengo Teoría de la Militancia. Eso, Teoría de la Militancia, después le sigue a Teoría de la Militancia, la Organización Permanente. En esa misma línea apareció en estas últimas semanas un par de yo lo descubrí, perdón, esto es muy egocéntrico, hablando de egocentrismos y de narcisos. No, yo lo descubrí a Nicolás Vilela en un par de artículos que escribió en estos días. Uno de ellos se llama, déjame que me acuerde, el 18 Brumario de Alberto Fernández. Esa línea a mí me interesa mucho, porque hay una reflexión profunda del concepto de militancia. Fíjate que lo que hace Celsi es querer superar con la categoría de militancia, superar en un sentido pragmático de aplicación hoy, donde nos están queriendo robar el concepto de populismo cuando se habla de populismo de derecha. Yo tengo un libro de Paula Biglieri y Luciana Cadaya, no está traducido al español, creo, 7 ensayos sobre populismo, donde estas dos autoras dicen, no hay tal cosa llamada populismo de derecha, eso es fascismo, o distintas vertientes de fascismo, el populismo es de izquierda. A mí me gusta esa lectura. Pero más allá de esta batalla por el concepto de populismo y de que la derecha no nos robe o no nos diluya o no nos distorsione, creo que es una batalla que no nos podemos dejar robar el concepto de pueblo, popular, populismo, porque ahí está nuestro ADN como movimiento político, es para discutir lo que hace Celsi, que es interesante, porque es un intelectual que además llega a intendente de Hurlingham. Y Nicolás Vilela es de Hurlingham. Yo le decía a Nicolás el otro día, que a quien no conocía, sí lo conocía personalmente, pero poquito, le decía, che, ¿qué está pasando? Son la Viena de comienzo del siglo XX, pero de América Latina de comienzo del siglo XXI. Todo sale de Hurlingham. Se decía un poco en broma. Muy interesante el modelo de universidad de Hurlingham,
Pero al margen de eso, él sí que hace. Es decir, bueno, tratemos de agregarle un eslabón a Ernesto Laclau. Y trata de teorizar sobre la militancia como una forma de vida, algo que estaríamos necesitando, ¿no? El antagonismo entre pueblo y oligarquía, él dice, se introyecta como contradicción dentro del pueblo entre el militante y el cualunque, o la militante y la cualunque. Introduce la categoría de cualunque como los valores ya hacia adentro del popular. Me parece que el camino, ahí yo veo un par de líneas de fuga que vuelven a abrirnos un horizonte de creatividad y de pensamiento político militante para recuperar esto que perdimos por un exceso de conflicto interno, de moderación o de franca traición, de esto que tendemos a llamar albertismo, pero que más que albertismo fue un grupo político. No quiero estigmatizar compañeros ni compañeras, quiero decir, porque yo soy hoy soy amigo de gente que estaba en el Grupo Callao. Ahora, el Grupo Callao era la escuela de Frankfurt cuando asume Alberto, ¿no? ¿Dónde están? ¿Qué pasó? No lo digo, no quiero ser irónico, no puedo evitar ser irónico, reconozco. No querría. Acá estoy pasando facturas que no debería pasar. Como dice Cristina, estas cosas tienen que prescribir en 6 meses y tenemos que volver a tener una actitud constructiva para poder mirar para adelante, ¿no? Pero se nos trabó mucho la rueda y me parece que Alberto y su cercanía con Clarín y esta idea de que iba a terminar con el kirchnerismo, con los últimos 20 años de kirchnerismo, ahí hay todavía para abrir una caja de Pandora, que una de esas ni valga la pena abrirla y mejor dejarla atrás, pero donde hay albertistas, que no sé si se perciben como albertistas hoy, que le siguen dando a la matraca después de haber hundido el barco, es decir, son mariscales de la derrota que hoy ocupan cargos de diputados y que siguen enrollados en esa máquina ficcional, para tomarlo a piglia, de lo que iba a ser y no fue, y que no solo no fue una pesadilla que fabricó a Milei en algún punto, que nos hizo que terminemos teniendo o viviendo en esta locura actual, ¿no? Donde Argentina es un gran ejemplo de la derecha o del neoliberalismo más desquiciado, digo, del planeta. Total. Bueno, Diego, hemos pasado un poco por todo. Te agradezco mucho el ratazo, 1 hora y 20 casi de charla. No sé si te quedó algo bien en el tintero, pero bueno, creo que hemos hecho un repaso interesante por todos los temas que nos propusimos. Fue un papelón esta charla de mi lado, ¿no? Para nada, estuvo muy bueno, para nada. Lo siento, tampoco la falsa, quiero decir, lo siento muy deshilachada nuestra charla, pero me lo atribuyo porque es mi estado hoy, mental. Es decir, vos no sabés el placer que me da, con esto cerramos, perdóname, ir a dar clases. Es decir, durante 4 años perdí la docencia porque estuve sumergido en la gestión. Yo soy docente de hace 30 y pico de años, y ahora volví a la docencia y estoy ahí, digo, en el aula, y el poder discutir en el aula está produciendo en mi cabeza un efecto ordenador notable que tiene que ver con esto que no encontramos en la gestión política del Estado Nacional en los 4 años. Nos quedamos todos, no sé si todos y todas, quiero decir, yo tengo la sensación de que muchos compañeros, compañeras, llegamos para comernos el mundo y nos quedamos con una sensación de partido perdido, cuando podríamos haber hecho goles. Decir, che, yo cuando te tiré el centro, vos estabas en el área chica, no te estaba marcando nadie y tenías que cabecear, ¿no? O podrán decir a mí, digo, no sé.
Ah, esa era el área chica. Yo pensé que estaba, viste, estas cosas de interpretación, pero bueno. Así que ahí estamos recuperándonos. ¿Por qué te digo esto? Porque creo que esta sensación subjetiva mía de que me estoy recuperando en el aula, bueno, me parece que está ocurriendo en términos colectivos, ¿no? Estamos recuperando los espacios de militancia, se nos viene un plan de lucha el 23, el 1 de mayo, paro general el 9, ahí tenemos una oportunidad única de resignificar la calle, esto de que marchamos el 24 de marzo, pero la derecha ya nos tomó el tiempo. Somos 500.000 pero el domingo, pero el lunes estamos todos trabajando de manera disciplinada. Entonces la derecha te dice, sí, vos movilizás, pero si la derecha no nos tiene miedo, muchachas y muchachos, digo, la política son correlaciones de fuerza, y en los términos en que la derecha neoliberal lumpen hoy pone las correlaciones de fuerza, llega al gas pimienta y a los palos. Entonces, cuando nos movilicemos, tenemos que demostrar que no le tenemos miedo al gas pimienta y a los palos, y eso también significa ganar la crisis con autoridad y con capacidad de militar, de movilizar y de enfrentar a las fuerzas de coerción que hoy no sé qué grado de legitimidad tienen. Lo estoy diciendo de manera brutal, pero ahí estamos entiendo, entre otras cosas, porque el proceso de devastación que está generando esta derecha lumpe es inconstitucional. Por eso me animo a decir estas cosas, ¿no? Quiero decir que yo sé que dejan un sabor amargo que hay que tomar con cuidado, dosificar, que pasa por la organización política, por la cultura militante, pero me parece que hasta acá movilizarnos le resulta neutro a la derecha. Entonces, ahí estamos con el plan de lucha. Hay que ser creativos. Bueno, Diego, gracias por el rato. Fue un placer y bueno, esperemos que esta conversación siga y sea una conversación infinita. Gracias a vos, Franco.